Segundo de Macabeos 8:9. Segundo de Macabeos 8. Judas, llamado también Macabeo, y sus compañeros entraban sigilosamente en las aldeas, llamaban a sus parientes y, acogiendo a los que permanecían fieles al judaísmo, llegaron a reunir 6.000 hombres. Rogaban al Señor que mirase por aquel pueblo que todos pisoteaban, que tuviese piedad del santuario profanado por los hombres impíos, que se compadeciese de la ciudad destruida y a punto de ser arrasada, y que escuchase las voces de la sangre que clamaba a él, que se acordase de la inicua matanza de niños inocentes y de las blasfemias proferidas contra su nombre, y que mostrase su rigor contra el mal. Cambiada en misericordia la cólera del Señor, Macabeo, con su tropa ya organizada, resultó invencible para los gentiles. Llegando de improviso, incendiaba ciudades y aldeas. Después de ocupar las posiciones estratégicas, ponía en fuga a numerosos enemigos. Para tales incursiones prefería como aliada la noche. La fama de su valor se extendía por todas partes. Al ver Filipo que este hombre se encumbraba paulatinamente y que sus éxitos eran cada vez más frecuentes, escribió a Ptolomeo, gobernador de Celesiria y Fenicia, para que viniese en ayuda de los intereses reales. Este designó enseguida a Nicanor, hijo de Patroclo, uno de sus primeros amigos, y lo envió al frente de por lo menos 20.000 hombres de todas las naciones para exterminar totalmente la raza judía. Puso a su lado a Gorgias, general con experiencia en lides guerreras. Por su parte, Nicanor, vendiendo como esclavos a los prisioneros judíos, intentaba saldar el tributo de 60.000 kilos de plata que el rey debía a los romanos. Enseguida envió a las ciudades marítimas una invitación para que vinieran a comprar esclavos judíos, prometiendo entregar 90 esclavos por 30 kilos de plata, sin sospechar que el castigo del Todopoderoso estaba a punto de caer sobre él. Llegó a Judas la noticia de la expedición de Nicanor. Cuando comunicó a los que le acompañaban que el ejército se acercaba, los cobardes y los que no confiaban en la justicia de Dios comenzaron a desertar y a buscar refugio lejos de allí. Los demás vendían todo lo que les quedaba y pedían al mismo tiempo al Señor que librara a los que el impío Nicanor ya había vendido como esclavos aún antes de la batalla. Y lo pedían no tanto por ellos como por las alianzas con sus padres y porque invocaban en su favor el venerable y majestuoso nombre. Después de reunir a los suyos, que ascendían a 6.000, Macabeo los exhortaba a no dejarse amedrentar por los enemigos ni a temer a la muchedumbre de gentiles que injustamente venían contra ellos. Al contrario, que combatiesen con valor, teniendo a la vista el ultraje que inicuamente habían inferido al lugar santo, los suplicios infligidos a la ciudad y la abolición de las instituciones ancestrales. Ellos, les dijo, confían en sus armas y en su audacia, pero nosotros confiamos en Dios Todopoderoso, quien con un gesto puede abatir a nuestros atacantes y al mundo entero. Les enumeró los auxilios dispensados a sus antecesores, especialmente frente a Sennacherib, cuando perecieron 185.000, y el recibido en Babilonia, en la batalla contra los Gálatas, cuando entraron en acción los 8.000 judíos junto a los 4.000 macedonios, y aunque los macedonios se hallaban en apuros, los 8.000 derrotaron a 120.000 gracias al auxilio que les llegó del cielo, y se hicieron con un gran botín. Después de enardecerlos con estas palabras y de disponerlos a morir por las leyes y por la patria, dividió el ejército en 4 cuerpos. Puso a sus hermanos Simón, José y Jonatán al frente de cada cuerpo, dejando 1.500 hombres a las órdenes de cada uno de ellos. Además, mandó a Eleazar que leyera el libro sagrado. Luego, dando como consigna «Dios nos ayuda», él mismo al frente del primer cuerpo trabó combate con Nicanor. Y con el Todopoderoso como aliado en la lucha mataron a más de 9.000 enemigos, hirieron y mutilaron a la mayor parte del ejército de Nicanor y a todos los demás los pusieron en fuga. Se apoderaron del dinero de los que habían venido a comprarlos. Después de haberlos perseguido bastante tiempo, se volvieron obligados por la hora. Era víspera del sábado y por ello no siguieron persiguiéndolos. Una vez que hubieron amontonado las armas y recogido los despojos de los enemigos, comenzaron la celebración del sábado, desbordándose en bendiciones y alabanzas al Señor por haberlos conservado hasta aquel día señalado por Dios como comienzo de la misericordia. Al acabar el sábado, dieron una parte del botín a los damnificados, así como a las viudas y a los huérfanos. Ellos y sus hijos se repartieron el resto. Hecho esto, suplicaron al Señor misericordioso en rogativa pública que se reconciliara del todo con sus siervos. En su combate con las tropas de Timoteo y Báquides,
Les mataron más de 20.000 hombres, se adueñaron por completo de altas fortalezas y dividieron el inmenso botín en partes iguales, una para ellos y otra para los damnificados, los huérfanos y las viudas, así como para los ancianos. Con todo cuidado reunieron las armas capturadas en lugares convenientes y llevaron a Jerusalén el resto de los despojos. Mataron al comandante de la escolta de Timoteo, hombre de lo más impío, que había causado mucho pesar a los judíos. Mientras celebraban la victoria en su patria, quemaron a los que habían incendiado los portones sagrados, así como a Calístenes, que estaban refugiados en una misma casita y que recibió así la merecida paga de su impiedad. Nicanor, 3 veces criminal, que había traído a los 1000 mercaderes para la venta de los judíos, quedó humillado, gracias al auxilio del Señor, por los mismos que él despreciaba como los más viles. Despojándose de sus galas, como un fugitivo a campo otra vez, en solitario, llegó a Antioquía con mucha mejor suerte que su derrotado ejército. El que había pretendido saldar el tributo debido a los romanos con la venta de los prisioneros de Jerusalén, proclamaba que los judíos tenían a alguien que los defendía y que eran invulnerables por el hecho de que seguían las leyes prescritas por aquel. Segundo de Macabeos 9. Sucedió por este tiempo que Antíoco hubo de retirarse desordenadamente de las regiones de Persia. En efecto, habiendo entrado en la ciudad llamada Persépolis, pretendió saquear el santuario y ocupar la ciudad. Ante ello, la muchedumbre sublevada acudió a las armas y lo puso en fuga. Antíoco, ahuyentado por los naturales del país, hubo de emprender una vergonzosa retirada. Cuando estaba cerca de Ecbatana, le llegó la noticia de lo ocurrido a Nicanor y a las tropas de Timoteo. Furibundo, pensaba cobrar a los judíos la afrenta de los que le habían puesto en fuga y por eso ordenó a la auriga que hiciera avanzar el carro sin parar hasta el término del viaje. Pero la sentencia del cielo viajaba con él, pues había hablado así con orgullo: en cuanto llegue a Jerusalén haré de la ciudad un cementerio de judíos. Pero el Señor Dios de Israel, que todo lo ve, lo castigó con una enfermedad incurable e invisible. Apenas pronunciada esta frase, se apoderó de sus entrañas un dolor insufrible, con agudas punzadas internas, cosa totalmente justa para quien había desgarrado las entrañas de otros con numerosas y desconocidas torturas. Pero él de ningún modo cesaba en su arrogancia. Estaba lleno todavía de orgullo, respiraba el fuego de su furor contra los judíos y mandaba acelerar la marcha. Pero se cayó de su carro, que corría velozmente, y con la violenta caída todos los miembros de su cuerpo se le descoyuntaron. El que poco antes pensaba dominar con altivez de superhombre las olas del mar y se imaginaba pesar en una balanza las cimas de las montañas, ahora, caído por tierra, era transportado en una litera, mostrando a todos de forma manifiesta la fuerza de Dios, hasta el punto que en el cuerpo del impío pululaban los gusanos, caían a pedazos sus carnes, aun estando con vida entre dolores y sufrimientos, y su infecto hedor apestaba a todo el ejército. Debido al repugnante hedor, nadie podía llevar ahora a quien poco antes creía tocar los astros del cielo. Así, herido, entumecido en todo momento por los dolores, comenzó a debilitarse su excesivo orgullo y a llegar al verdadero conocimiento bajo el castigo divino. Como ni él mismo podía soportar su propio hedor, decía: justo es someterse a Dios y que un mortal no pretende igualarse a la divinidad. Aquel malvado rogaba así al soberano de quien ya no alcanzaría misericordia, prometiendo que declararía libre la ciudad santa a la que se había dirigido antes velozmente para arrasarla y transformarla en cementerio, que equipararía con los atenienses a todos aquellos judíos que habían considerado indignos de sepultura y sí merecedores de ser arrojados con sus niños como pasto de las fieras, que adornaría con los más bellos exvotos el santuario sacrosanto que antes había saqueado, que devolvería multiplicados todos los objetos sagrados, que suministraría a sus propias expensas los fondos que se gastaban en los sacrificios, y además que se haría judío y recorrería todos los lugares habitados proclamando el poder de Dios. Como sus dolores no se calmaban de ninguna forma, pues había caído sobre él la justa sentencia de Dios, desesperado de su estado, escribió a los judíos la carta copiada a continuación en forma de súplica con el siguiente contenido: el rey estratega Antíoco saluda a los honrados ciudadanos judíos, con los mejores deseos de felicidad, salud y prosperidad. Si os encontráis bien vosotros y vuestros hijos, y vuestros asuntos van conforme a vuestros deseos, damos por ello rendidas gracias a Dios. En cuanto a mí, me encuentro postrado sin fuerza en mi lecho, recordándoos amistosamente.
A mi vuelta de las regiones de Persia contraje una molesta enfermedad y he considerado necesario preocuparme de vuestra seguridad común. No desespero de mi situación, antes bien, tengo grandes esperanzas de salir de esta enfermedad, pero tengo en cuenta que también mi padre, cuando hizo la campaña en las regiones altas, designó a su futuro sucesor para que si ocurría algo imprevisto o si llegaba alguna noticia desagradable, los habitantes de las provincias no se perturbaran, sabiendo ya a quién quedaba confiado el gobierno. Consciente además de que los soberanos de alrededor, colindantes con el reino, acechan las oportunidades y aguardan lo que pueda suceder, he nombrado a rey a mi hijo Antíoco, a quien muchas veces al recorrer las satrapías altas os he confiado y recomendado a gran parte de vosotros. A él le he escrito la carta que va a continuación, por tanto os exhorto y ruego que, acordándoos de los beneficios recibidos pública y privadamente, guardéis cada uno también con mi hijo la benevolencia que tenéis hacia mí, pues estoy seguro de que él, realizando con moderación y humanidad mis proyectos, se entenderá bien con vosotros. Así pues, aquel asesino y blasfemo, sufriendo los peores padecimientos, como los había hecho padecer a otros, terminó la vida en tierra extranjera, entre montañas, en el más lamentable infortunio. Filipo, su compañero de infancia, trasladó su cadáver, mas por temor al hijo de Antíoco, se retiró a Egipto junto a Ptolomeo Filométor. Cantar de Cantares 3:1-5. En mi lecho por la noche buscaba al amor de mi alma. Lo buscaba y no lo encontraba. Me levantaré y rondaré por la ciudad, por las calles y las plazas. Buscaré al amor de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me encontraron los centinelas que hacen la ronda por la ciudad. ¿Habéis visto al amor de mi alma? En cuanto los hube pasado, encontré al amor de mi alma. Lo abracé y no lo solté, hasta meterlo en mi casa materna, en la alcoba de la que me concibió. Os conjuro, muchachas de Jerusalén, por las gacelas y las ciervas del campo, que no despertéis ni desveléis a la amada hasta que ella quiera. Apocalipsis 18. Después de esto vi otro ángel que bajaba del cielo con gran autoridad, y la tierra se deslumbró con su resplandor, y gritó con fuerte voz: cayó la gran Babilonia, y se ha convertido en morada de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo, en guarida de todo pájaro inmundo y abominable, porque del vino del furor de su prostitución han bebido todas las naciones, los reyes de la tierra fornicaron con ella, y los mercaderes de la tierra se enriquecieron con el poder de su opulencia. Y oí otra voz del cielo que decía: pueblo mío, salid de ella, para que no os hagáis cómplices de sus pecados y para que no os alcancen sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus crímenes. Pagadle con su misma moneda, devolvedle el doble de sus obras, mezcladle en la copa el doble de lo que ella mezcló. En proporción a su fasto y a su lujo, dadle tormento y duelo, porque ella decía en su corazón: estoy sentada como una reina, no soy viuda y no veré duelo nunca. Por eso, en un solo día vendrán todas sus plagas, muerte, duelo y hambre, y será consumida por el fuego, porque es poderoso el Señor Dios que la condena. Llorarán y harán duelo por ella los reyes de la tierra, que con ella fornicaron y se dieron al lujo, cuando vean el humo de su incendio. Y desde lejos, por miedo a su tormento, dirán: ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad, Babilonia, la ciudad poderosa! Porque en una hora ha llegado tu castigo. También los mercaderes de la tierra llorarán y harán duelo por ella, porque ya nadie compra sus mercancías. Mercancías de oro y plata, piedras preciosas y perlas, de lino, púrpura, seda y escarlata, toda clase de madera aromática, los objetos de marfil, instrumentos de madera preciosa, de bronce, hierro y mármol, cinamomo y plantas olorosas, perfumes, mirra e incienso, vino y aceite, flor de harina y trigo, vacas y ovejas, caballos y carros, esclavos y personas humanas. Y los frutos maduros tan apetecidos por ti se alejaron de ti. Todo lo precioso y espléndido se ha acabado para ti y ya nunca volverán. Los que comerciaban con estos productos, que se hicieron ricos a costa de ella, se quedarán lejos por miedo de su tormento, llorando y lamentándose así: ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad! La que se vestía de lino, púrpura y escarlata y se enjollaba con oro, piedras preciosas y perlas, porque en una hora ha quedado asolada tanta riqueza.
Y todos los pilotos, los que navegan de puerto en puerto, los marineros y cuantos bregan en el mar, se quedaron lejos y gritaban al ver el humo de su incendio: ¿qué otra ciudad tan castigada como la gran ciudad? Se echaron polvo en la cabeza y gritaban llorando y haciendo duelo: ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad a cuya costa se hicieron ricos todos los que tenían barcos en el mar, que en una hora ha quedado asolada! Regocíjate, cielo, por ella, y también vosotros los santos, los apóstoles y los profetas, porque Dios, al condenarla, ha reivindicado vuestra causa. Un ángel vigoroso levantó una piedra grande como una rueda de molino y la precipitó al mar, diciendo: así, con este ímpetu será precipitada Babilonia, la gran ciudad, y no quedará rastro de ella. No se escuchará más en ti la voz de citaristas y músicos, de flautas y trompetas. No habrá más en ti artífices de ningún arte, y ya no se escuchará en ti el ruido del molino, ni brillará más en ti luz de lámpara, ni se escuchará más en ti la voz del novio y de la novia, porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra y con tus brujerías embaucaste a todas las naciones. Y en ellas se encontró sangre de profetas y de santos y de todos los degollados en la tierra.